Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Estamos transmitiendo completamente en vivo, hoy que es 5 de julio del 2021 y son las 11:23 de la mañana. Agradecemos a las personas que se vayan agregando a esta transmisión o bien que lo vean en diferido. Este curso es un curso de catecismo orientado precisamente a catequistas, pero también a cualquier persona bautizada. Y te invito a que empecemos rezando, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con el tema que corresponde el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca precisamente de la comunión de los santos. ¿Qué nos dice o qué significa la comunión de los santos? Y el padre José de Arp, que es de donde estamos sacando esta información de este catecismo, en la pregunta número 308 nos dice: ¿qué se entiende por comunión de los santos? Y dice el padre: por comunión de los santos se entiende la unión mística o espiritual que existe entre los fieles de la tierra, las ánimas del purgatorio y los santos del cielo. Los fieles de la tierra forman la iglesia militante. Estos son conceptos que a veces ya no se utilizan, pero es muy importante tomarlos en cuenta. Dice: los fieles de la tierra forman la iglesia militante, las ánimas del purgatorio, la iglesia purgante, y los santos del cielo, la iglesia triunfante. Esos son los tres niveles de lo que es la iglesia, si lo vemos de manera pues tan trascendental como en el aspecto espiritual. ¿Y qué importancia tiene cada nivel? Bueno, todos tienen su grado de importancia. Regresando aquí, vean cómo nos dice: los fieles de la tierra forman la iglesia militante. Es decir, nosotros, los que estamos aquí actualmente en la tierra, pues formamos la iglesia militante. Es decir, aquella iglesia que está caminando, que está tratando de buscar ese encuentro con Dios y esa salvación. Ahora, es importantísimo tomar en cuenta esto. Estamos cada día más viviendo momentos en el mundo donde parece ser que nosotros, o algunos tal vez piensen, que no vamos a morir, sino que vamos a seguir. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces nos aferramos al pecado, a veces nos aferramos a las cosas materiales, a veces nos aferramos a este mundo. Y a veces nos dejamos guiar por las tendencias del mundo, por las ideologías del mundo y por lo que el mundo me ofrece. Y eso nos puede aturdir y nos puede hacer pensar que vamos a pertenecer aquí todo el tiempo. No, estamos en un lugar pasajero, estamos en un lugar temporal. ¿Por qué? Porque la eternidad no la vamos a tener en este momento. La eternidad se vivirá después y dependerá de cómo nos desarrollamos en esta iglesia militante. Decía un padre hace poquito, un amigo mío, un sacerdote, decía en su homilía: no, pues estamos como en una caravana. Y yo decía: ¿por qué? Y explica: siento como que es una caravana porque en la caravana pues vas caminando. Así también vas caminando, pero no te quedas acá, sino que solamente es de paso, explicaba el sacerdote. Entonces, nuevamente analizando esto, estamos en la iglesia, precisamente en esa sección de la iglesia que es la iglesia precisamente militante. Ahora bien, la segunda parte es las ánimas del purgatorio, que es la iglesia purgante. Lógicamente podemos decir: bueno, ¿cómo es posible que exista el purgatorio? Bueno, en las Sagradas Escrituras, y lo vamos a ver más adelante como tema, no dice la palabra purgatorio, pero hace alusión muchas veces a un lugar que no es el cielo y que tampoco es el infierno, y que es un lugar de purificación para poder ir al cielo. Y en esas citas bíblicas que veremos cuando expliquemos acerca del purgatorio, o cuando el Padre nos diga acerca del purgatorio en su libro de catecismo, ahí vamos a analizar más a detalle. Pero podemos adelantar diciendo algo muy importante. Esta iglesia que nos habla que es iglesia purgante, pues son aquellos que están lógicamente en un proceso de purificación.
que no cometieron pecado mortal o no murieron en pecado mortal para tener que ir así al infierno, pero murieron no en una gracia plena. Y al carecer de esa gracia plena, de esa gracia completa, pues no pueden ir al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo lógicamente no puede entrar alguien ni siquiera que tenga una manchita, y por eso tiene que pasar por el purgatorio. En cuanto a esta iglesia, nosotros como iglesia militante, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca pedir precisamente por la iglesia purgante. Nos toca pedir por las ánimas del purgatorio, por todas aquellas almas que aún no han podido estar en la presencia de Dios. Hay un relato muy importante, muy bonito, de los sueños de Don Bosco. Una vez Don Bosco soñó que un amigo suyo se encontraba en el purgatorio y le dice: dile a la persona que está en mi lugar, porque era un obispo, dile al obispo que está en mi lugar que trate de esforzarse por hacer cada día mejor las cosas. Y entonces, ¿por qué? Le decía: porque yo pues algunas cosas las dejaba, no las atendía, y ahora todavía estoy en el purgatorio. ¿Y qué es lo que más me hace sufrir?, le decía en los sueños a Don Bosco, su amigo. Lo que más me hace sufrir no son los sufrimientos que pasamos acá, porque es un purgatorio, sino lo que más me hace sufrir, decía el amigo de Don Bosco en su sueño, es que no puedo ver el rostro de Dios. Y así como ese caso, cualquiera de nosotros, cada uno en nuestro ámbito, tenemos que intentar hacer la voluntad de Dios, aunque a veces cueste mucho trabajo. ¿Por qué? No por miedo a ir al infierno, no por miedo a estar mucho tiempo en el purgatorio, sino simple y sencillamente por amor a Dios. Precisamente para eso hay que hacer. Y los santos son la iglesia triunfante. ¿Qué papel juegan ellos en relación con nosotros? Pues es algo muy interesante, porque los santos lógicamente no hacen los milagros. Los milagros lo hace nuestro Señor Jesucristo, lo hace Dios. Pero los santos, como están tan cerca de Dios, precisamente pueden interceder por nosotros para que podamos encontrar ayuda de parte de Dios. Ahora bien, entiéndase como santos no solamente aquellas personas que han sido reconocidas por la iglesia, las cuales a tal grado ha sido su heroicidad hacia Dios, su amor hacia Dios, que nos los pone la iglesia como ejemplos para que nosotros podamos, en base a eso, buscar esa santidad. También se refiere esta iglesia triunfante a aquellas personas que ya están en la presencia de Dios, que aunque pues no han sido reconocidos por la iglesia, vivieron una vida de santidad y sobre todo alcanzaron al final morir en gracia de Dios. Entonces vean qué interesante como estas tres divisiones, por así decirlo, o tres partes de la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, son precisamente lo que es la unión en los tres, porque están relacionados. Nosotros estamos relacionados con las ánimas del purgatorio cuando rezamos por ella, y cuando ellos se liberan, es decir, cuando van al cielo, también piden por nosotros. Nosotros estamos relacionados con los santos, porque los santos nos van a ayudar a interceder por nosotros, de tal manera que nuestra vida aquí precisamente como uno de los elementos, es decir, como la iglesia militante, está relacionada perfectamente con lo que son las otras partes. Vean qué hermoso, qué interesante está esta división. Y posteriormente el Padre nos dice en la 309, ¿en qué consiste esta unión mística o espiritual? Y dice, en que siendo todos como miembros de un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, los unos tenemos parte de las buenas obras de otro. Qué interesante lo que acabamos de decir de manera general, pero ahorita el Padre lo enfoca más, de que estamos interrelacionados estas tres partes de la iglesia en su aspecto espiritual. Luego dice, así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, aunque seamos muchos, formamos en Cristo un solo cuerpo, siendo todos recíprocamente miembros los unos de los otros. Y Él, o sea, Cristo, es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Qué hermoso es, ¿verdad?, lo que nos dice las Sagradas Escrituras también, de que pide o Dios quiere un solo pastor, un solo rebaño, una sola fe.
Y por eso tenemos que pedir por todos los hermanos que están lejos de la Iglesia Católica. Pero también tenemos nosotros que luchar por seguir aquí. Tenemos que luchar por hacer las cosas que la Iglesia nos pide. Porque podemos estar aquí, ya lo dije en alguna ocasión, en la iglesia verdadera, exacto, que es la iglesia católica. Pero si nosotros no hacemos lo que nos marca el evangelio, no hacemos lo que nos dice la iglesia, no vamos a misa, no vivimos los sacramentos, estamos en pecado mortal, pues entonces va a ser difícil la salvación. Y no porque nosotros, primero no porque Dios no quiera que nos salvemos, claro que no, Él quiere que todos se salven. Y tampoco no porque no estemos en el lugar correcto, claro, estamos en la iglesia correcta. Pero sí, sabemos que Dios quiere nuestra salvación. Si estamos en la iglesia correcta, pero no hacemos lo correcto, entonces ahí viene ya nuestra libre aceptación de hacer las cosas como nosotros consideremos. Porque ya hemos mencionado que una máxima de Dios precisamente es la libertad. A ti te da la libertad, a mí también, para elegir entre el bien y el mal, para elegir entre hacer una u otra cosa. De tal manera que nosotros debemos de ser conscientes de que estamos en la iglesia verdadera, pero también ser conscientes de hacer lo correcto. En el 310 nos dice, pero, y hay una pregunta del Padre, ¿no rompe la muerte toda comunicación entre los vivos y los difuntos? Y dice el Padre, no, en el catecismo, los difuntos quedan unidos con nosotros de la misma manera que han quedado unidos por Jesucristo, nuestra cabeza común. Claro, porque si estamos hablando aquí precisamente del cuerpo místico, es decir, de todos los miembros de la iglesia, que ya dijimos lo que son las tres divisiones que mencioné, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es precisamente esa parte fundamental dentro de lo que es este cuerpo místico, es decir, Él es el principal aquí. Y en el 310 dice, bueno, ya lo vimos, perdón, nos vamos a pasar ahora al 311. Y nos dice, ¿por qué se llaman santos los miembros de esta comunión? Dice, se llaman santos porque todos han sido santificados en el bautismo. Claro, todos los miembros de este cuerpo místico, nosotros, los que están en el purgatorio y lógicamente los del cielo, pues fuimos santificados por el bautismo. Esto está en 1 Corintios. También porque todos son llamados a la santidad. Vean qué interesante. Todos estamos llamados a la santidad. La santidad no es exclusiva para ciertas personas o para ciertas personas que están en ciertos ámbitos. Por ejemplo, alguien podría decir, no, pues la santidad solamente la van a poder lograr a lo mejor los sacerdotes o las religiosas y no tal vez un laico. Todos estamos llamados a la santidad y no importa en qué estemos trabajando, mientras sea algo adecuado, algo correcto, no importa. Decía San José María de Escribá que precisamente nuestro trabajo nos puede ayudar a la santidad si lo hacemos bien. Si tenemos un trabajo, cualquiera que este sea, cualquier trabajo es digno. Puede ser una persona que barre en la calle, una persona, no sé, que atiende en un restaurante. Todos los trabajos son dignos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Siempre que pues sean trabajos que no ofendan o que no estén en contra de algún principio, de alguna situación, ¿verdad? Bueno, entonces todos los trabajos son dignos y todos los trabajos pueden llegar a la santidad. ¿Por qué? Porque si en mi trabajo, sin importar cuál es, yo trato de hacer las cosas bien, yo trato de hacer las cosas para beneficiar a los demás, para ayudarles de una u otra forma, y lo hago con esmero y lo hago con sacrificio. ¿Por qué? Porque sin duda alguna que en todo trabajo hay ciertas cosas, perdón, que a lo mejor no nos gusta hacer, ¿verdad? A lo mejor a mí no me gusta hacer una planeación, yo como maestro, a lo mejor no me gusta estar sentado haciendo una planeación de mi clase, pero si lo ofrezco y lo hago, aunque no me gusta, pues eso puede ser parte para alcanzar mi santidad. Vean qué interesante está esto. La número 3 nos dice, porque muchos de ellos han alcanzado ya la santidad cumplida. Claro que sí, los que están ya propiamente junto a Dios. Dice, el bautismo nos santifica bajo diferentes aspectos porque nos comunica la gracia santificante. Aquí ya está hablando un poco de los sacramentos. Nos consagra de un modo especial a la Santísima Trinidad y nos une con Cristo, nuestro jefe. Bueno, el término jefe a lo mejor puede entenderse un poco distinto acá, ¿verdad? Acuérdense que este libro fue escrito hace como 50 años y es un libro español. Entonces, nuestro jefe,
vamos a tomarlo nosotros como nuestra cabeza visible, ¿verdad? Nuestra cabeza, perdón, que es Jesucristo, es precisamente quien nos lleva hacia el encuentro precisamente de la salvación. En el 312 dice, ¿de qué manera estamos unidos a los santos del cielo? Y dice, nosotros veneramos, ojo, veneramos, no adoramos, veneramos e invocamos a los santos del cielo y ellos ruegan por nosotros. Por eso la fiesta del 1 de noviembre, pues tiene que ser una fiesta significativa. ¿Por qué? Porque es un momento en que recordamos a aquellas personas que ya están en la presencia de Dios y que son o pueden ser y deben de ser modelos para nosotros para buscar esa santidad. Perdón. Y después nos dice, ¿de qué manera estamos unidos con las benditas ánimas del purgatorio? Y dice, nosotros podemos aliviar las penas de las benditas ánimas del purgatorio con la oración, las indulgencias, las obras buenas y en especial por el santo sacrificio de la misa. Por eso en la Santa Misa se pide por las almas del purgatorio. También existe comunión entre los santos del cielo y las ánimas del purgatorio, pero no hay ni puede haber comunicación ninguna, ojo, con los condenados, porque habiéndoles Dios arrojado para siempre de sí, dejaron de ser miembros de la iglesia. Es decir, hay una comunicación entre los tres grupos que acabamos de mencionar, lo que es la iglesia militante, la iglesia purgante y lo que es la iglesia que ya está precisamente con Dios. Entonces, sí hay comunicación, pero ¿dónde no va a haber comunicación? Pues no va a haber comunicación, lógicamente, con aquellas personas que están en el infierno. ¿Por qué? Porque ya no pertenecen a lo que es el cuerpo místico de Cristo, ya no pertenecen al cuerpo místico de la iglesia. ¿Por qué? Porque por libre voluntad aceptaron vivir en pecado. Y a veces nos podemos cuestionar y decir, bueno, pero es que Dios es bueno, ¿por qué entonces hay gente que muere y se va al infierno? Bueno, lo que pasa es que Dios es bueno y eso no le quita su bondad magnífica. Cuando vimos el tema acerca de las características de Dios, ahí hablamos de que Dios es infinitamente bueno. No hay nadie más bueno que Él. No hay nadie más misericordioso que Él. Pero también vimos que Dios es infinitamente justo. Y no podría entonces por justicia hacer que al final todo mundo se salvara. Porque entonces, ¿dónde estuvo el mérito de la persona? ¿Dónde estuvo el esfuerzo de la persona que estuvo luchando constantemente contra el pecado y con buscar la santidad? Ahora, lo que sí Dios deja muy claro es que, bueno, la persona que al final se convierte, no importa en qué tiempo se va a convertir. Hay gente que se ha convertido desde muy joven, etcétera, y empieza a creer en Dios. Pero ¿acaso hay que esperar hasta el último momento para ir a ver a Dios? ¿Acaso tenemos que alejar todo hasta el final? Hay una plática muy interesante de un evangelizador que dice que tenía un amigo que se drogaba, que estaba en grupos delictivos, etcétera. Y este hermano evangelizador está en una de sus pláticas, agarra y le dice, oye hermano, ven conmigo, mira, vamos a la iglesia. Le decía, no hermano, no, después. Ahorita me gusta estar así, pero después sí voy a ir. Y seguía y le volvía a decir, oye hermano, ¿por qué? Porque lo conocía, ¿por qué no vas a la iglesia conmigo? No, hermano, después. Y dice que un día escuchó las ambulancias, porque vivía cerca de su casa, escuchó las ambulancias, todo eso, salió a ver qué había pasado y aparecía y le dijeron unos amigos, mira, ¿te acuerdas de tal? Sí, claro que sí, pues lo acaban de matar. Y entonces ahí él decía, reflexionaba este predicador y decía, ¿cuántas veces yo lo invité y me decía, no, después? Es así lo importante de nuestro encuentro con el Señor. Debemos de no postergar esa gracia, ese encuentro con Dios y decir, después a ver, ¿verdad? Nadie es santo en este mundo, solamente lo dijo Jesucristo, solamente, porque lo dijeron, ¿por qué llama santo? Santo solamente es Dios. Pero tenemos que buscar ese proceso de santidad, aunque nos cueste tanto trabajo. Y luego dice en el 314, nos dice, ¿de qué manera están unidos en sí los demás fieles cristianos de la iglesia? Dice, todos los fieles de la tierra tienen parte en todas las santidades
santas misas. Claro, cuando se celebra una misa, vean qué interesante, cuando se celebra una misa, no se celebra la misa solamente por los que están en la misa, o sea, por los que están dentro de la celebración litúrgica. No, se pide por la Iglesia Universal, se pide por el mundo. Se pide también por los que no pertenecen a la iglesia, se piden también por los gobernantes. O sea, la celebración de la Santa Misa es una celebración donde se pide a Dios por todos, no solamente por los miembros de la iglesia, porque se analiza que todos somos hijos de Dios. Y luego nos dice, sobre todo cuando se hallan en estado de gracia. Claro, porque se pide por todos, pero ¿quién va a recibir una mayor cantidad de gracias cuando va a la misa? Pues aquel que está en estado de gracia. Si yo voy a la Santa Misa, a veces me ha pasado, va uno sin confesarse, pues aunque está uno en la misa, al menos a mí me siento mal, porque sé que no voy a poder comulgar. Es como aquel que va a una fiesta, ¿verdad? Y resulta que le dicen, ¿sabes qué? No puedes comer nada, ni tomar nada, ni vas a poder bailar, ni hacer nada, vas a estar sentado, pero vas a estar en la fiesta, ¿verdad? Vas a estar en la fiesta, pero no vas a poder vivir la parte, pues, que es bonita, o la parte que te podría agradar más de la fiesta. Así en la Santa Misa es una fiesta porque al final vamos a recibir el cuerpo de Cristo en la comunión. Entonces, si yo no comulgo, estoy yendo a la fiesta, pero no estoy participando del todo de la fiesta, y me estoy perdiendo lo más importante de la fiesta. Por eso tenemos que tratar de estar en gracia de Dios y acercarnos al sacramento de la confesión. En el 315, ya para terminar, esta hoja nos dice: participan también de estos bienes los fieles que no están en estado de gracia, lo que estoy mencionando. Dice, los fieles que no están en estado de gracia, como miembros muertos, que pierden la mayor parte de estos bienes espirituales. Se oye fuerte, ¿eh? Se oye fuerte, pero aquella persona que está en pecado mortal, y sobre todo, pues, que no decide o no quiere acercarse al sacramento de la confesión, que lo sabe, que a lo mejor pues está en un estado pues incorrecto, ¿verdad? Por alguna situación personal, pues bueno, tiene que arrepentirse, tiene que buscar la ayuda de Dios. Si por alguna razón alguien no se puede confesar porque está viviendo en pecado, lo que sí puede hacer pues es ir con un sacerdote y pedir y decirle que no es confesión, sino que quiere una ayuda espiritual, una guía en su vivir, y a lo mejor el padre le puede aconsejar cómo puede dejar ese pecado para que después ya se pueda acercar a la confesión. En su momento vamos a ver los temas de los sacramentos, y ahí vamos a ver que precisamente en la confesión lo más importante es el arrepentimiento de nuestros pecados, tener esa contrición, ese deseo de no volver a cometer ese pecado, aunque sabemos que muchas veces lo volvemos a cometer, pero el tener el deseo, tener la intención de no volver a pecar. Eso es algo muy importante y lo vamos a ver en los siguientes temas. Luego nos dice algo muy interesante. Dice, como miembros muertos que pierden la mayor parte de estos bienes espirituales, pero, aquí viene lo interesante, como todavía están unidos a la iglesia, disponen aún de muchos medios y de gracias abundantes para alcanzar la conversión. Aquí está lo interesante. Una persona que está en pecado mortal, pues está perdiendo las gracias, está perdiendo la oportunidad de alcanzar muchas cosas. Y como dijimos, si muere en pecado mortal, pues ya sabemos qué va a pasar. Pero sin embargo no se ha separado de la iglesia. No podemos decir, ese está en pecado, pues que se vaya. No, al contrario, la iglesia está precisamente por todos nosotros, por todos nosotros que somos pecadores. Y precisamente es lo que se busca en la iglesia. La iglesia no es un lugar de santos. Santos solamente es quien hizo la iglesia, Jesucristo. Pero la iglesia es un lugar de pecadores, ahí donde estamos nosotros y donde nosotros necesitamos de la iglesia para tratar de salvarnos, para alcanzar la salvación. Y digo tratar de salvarnos porque depende de nosotros, pero si nosotros lo intentamos, si nosotros a cada rato tratamos de hacer a un lado las tentaciones, hacer a un lado el pecado, entonces sin duda alguna un día estaremos en presencia de Dios y será algo hermosísimo. Por eso en la aplicación práctica nos dice el Padre en su catecismo: encomienda todos los días en tus oraciones a los demás fieles que militan todavía en esta tierra o
o penan en el purgatorio e implora cada mañana y cada noche la protección de los santos del cielo. Ahí con esta aplicación práctica estamos uniendo a los tres grupos de la iglesia, que ya dijimos que son precisamente la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia santificante, la iglesia del cielo. Sobre todo esfuérzase por llevar una vida cristiana, porque somos conciudadanos de los santos y domésticos de Dios. Vean qué interesante, conciudadano de los santos y domésticos de Dios. Eso está en Efesios. Entonces, qué interesante está todo esto. Es formidable estos temas. Y pues aquí nos dice todos los pecados y sus penas en virtud de los merecimientos de Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que desatare sobre la tierra será también desatado en el cielo. Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Nos falta, ya después vamos a hablar acerca de la resurrección de la carne, vamos a hablar acerca de la muerte, etcétera. Creo que aquí me brinqué una pregunta de 315, me pasé a 317. Bueno, quedó bien porque ya terminamos aquí en la aplicación práctica. Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Les agradezco mucho este tiempo. Creo que este tema, todos los temas son interesantes, pero este tema es muy apasionante. ¿Cómo podemos precisamente en esta comunicación, en estos tres niveles de parte de la iglesia, pues podemos entrelazarnos y a través de ello buscar la salvación? Que el Señor te bendiga y te agradezco mucho. Ojalá lo compartas para gloria de Dios. Y en mi canal de Mr. Teacher Gabriel, y aquí también en Facebook, puedes localizar los temas anteriores. Ya llevamos 58 videos acerca de este catecismo. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Ánimo. Saludos.